negocio jurídico puede existir, pero ser inválido. Entonces son dos momentos que se presentan en el negocio jurídico, pero que están muy pegados, pueden confluir en el mismo instante, dependiendo del tipo de negocio jurídico. Entonces, vámonos con el artículo 1508, por favor. ¿Quién me ayuda? 1508. Bueno, empezamos, muchachos. Ustedes no colaboran. Artículo 1508, doctor. Artículo 1508. Espérate. Antes, bueno, sí, 1508. Dale. La dama. Bueno, entonces acá, antes de que siga. Ay, Dale. empiezo, lo digo, profe. Artículo 1508. Vicios Vale. del consentimiento. Los vicios de que se puede adolecer el consentimiento es un error perseguidor. Exacto. Ese artículo 1508 encuentra su soporte, es decir, inicialmente está mencionado en el numeral segundo del artículo 1502. Entonces, vámonos con el 1502. Yo debía haber empezado por ahí, pero bueno, no importa. Da lo mismo. 1502, numeral segundo, por favor. Artículo 1502. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario, numeral 2, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Listo, ¿sí ven? Ahí empezamos. Para que una persona se obligue, es decir, para que asuma compromisos, ese consentimiento no debe estar viciado, pero no dice cuáles son los vicios. Entonces el 1508 sí nos dice cuáles son los vicios. El error, la fuerza y el dolo. Ya habíamos empezado a dibujar ciertas características del error, que era el error de hecho y el error de derecho. Habíamos dicho que el error de derecho no aplica en Código Civil o en normas civiles. ¿Por qué es que no aplica el error de derecho en las normas jurídicas? Error de derecho, eso ustedes lo debieron ver en procesal, en teoría general del proceso. ¿Por qué el error de derecho no es un argumento válido para cumplir la ley? Precisamente por el principio que dice que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidades. Exacto, entonces nosotros no podemos alegar en un proceso, en una demanda, que yo desconocía la ley alegando ese vicio para buscar la nulidad de un negocio jurídico. Ay, es que yo no sabía. Esa es la forma que a ustedes no se les va a olvidar el error de derecho. Ah, es que yo no sabía. No, señor, es que así usted no sepa, usted tenía que tener la suficiente sagacidad para entender que eso estaba prohibido o que había una condición para adelantar ese negocio jurídico. Entonces, ese no es eximiente para eximirlo de responsabilidad. Yo les había hablado sobre el artículo 1509, sobre el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento, lo que escribí mal aquí. El juris et de juris, la ley es dura, pero es la ley. El juris ignorantium no excusat, la ignorancia de la ley no es excusante, no excusa su responsabilidad, su cumplimiento. Y yo les había dejado esta pregunta. ¿Por qué es tan acertada esa precisión del artículo 1509 en los negocios jurídicos? Y se los acabo de decir así someramente. ¿Por qué yo en un negocio jurídico no me es válido? Yo lo puedo decir, pero no es válido, no se acoge como una pretensión de defensa alegar la ignorancia de la ley en un negocio jurídico. ¿Por qué creen? Profesor, porque usted cuando está en el negocio jurídico, usted se está obligando y usted sabe a qué se obliga. Ajá, vamos bien, dame más. ¿Pero por qué? Yo hago un negocio jurídico y yo me obligo y yo sé a qué me obligo. Pero ¿por qué no es válido alegar la ignorancia de la ley en esa situación? José Julián.
doctor, porque la ley supone que al usted introducirse en un negocio jurídico, al usted que realizar un negocio jurídico, ha hecho las respectivas investigaciones acerca de cuáles son los procedimientos que puede y no puede hacer dentro del negocio. Muy bien, muy bien, eso es cierto, porque primero el principio de sagacidad se llama así, donde usted para meterse en un negocio tiene que indagar con quién está negociando. Acuérdese que es que usted no negocia con familia, las peores negocios son con las familias. Usted está negociando con un desconocido, entonces usted tiene que primero saber con quién está negociando para meterse en ese negocio. Pero más allá de eso, digamos, póngase en esta situación para que ustedes entiendan por qué es que el error de derecho. Doctor, Señor. sí, qué pena, no, tenía la mano levantada, pero quería hacer una apreciación con respecto a eso. Dale, Yo considero eso, hablando pues ya desde como usted menciona con la sagacidad. No se puede excusar de la ley porque cuando una persona tiene una responsabilidad y comete un error, no se puede excusar siempre con esto, porque de ser así, nunca se le daría, nunca tendría una solución correcta al problema en el que está. Es decir, va bien, pero se equivocó en ese pedacito donde sí, dice la idea la tengo clara, pero estoy tratando de explicarle bien. Es decir, que si yo no me puedo excusar con la ignorancia de la ley, porque de ser así, todos estuviéramos eximidos de responsabilidad legal. Exacto, eso era. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Juan José Julio, doctor. Juan José, aquí usted me recuerda para un puntico en su parcial, ¿listo? Pero me acuerda, hermano. Listo, muchas gracias. Eso, a mí estas son las clases que me gustan donde todos participan. Efectivamente, Juan José, lo que pasa es que nosotros no podemos validar el error de derecho, porque si no yo al solo alegarlo me eximiría automáticamente de responsabilidad. Acordémonos que cuando yo celebro un negocio jurídico, la idea es cumplirlo, pero se presentan circunstancias en las que yo no lo puedo cumplir, ¿sí? Circunstancias ajenas o también imputables a uno de los contratantes. Entonces, si esta de las circunstancias es imputable a uno de los contratantes, pues es que solamente si yo digo, ay, es que fue sin mí, yo ignoraba que eso era así, entonces yo estaría autorizado por la ley para incumplir. O sea, la ley me avalaría el incumplimiento. Imagínense todo mundo, todos nosotros, todos los días que celebramos negocios jurídicos, porque así es, en este momento estamos celebrando un negocio jurídico, ustedes y yo. Pues no, ustedes conmigo no, pero sí con la Universidad del SINU. Entonces, alegando la ignorancia para incumplirles a ustedes. Entonces, cualquier persona estaría autorizada para hacerlo. Entonces, eso es lo que no quiere la ley. Es decir, hombre, porque es que usted ignoró la ley, entonces ahora va a decir que va a incumplir. Y esto va a generar una situación en donde el orden social se afecta. Y yo no quiero como Estado afectar el orden social, porque si no todos los días habría incumplimientos, pero no habría responsables. No habría esa sanción patrimonial para la persona que incumple. Y prácticamente todos estaríamos en la posibilidad de estar actuando de mala fe contractual, ¿no? Es decir, yo voy a suscribir un negocio jurídico por a ver si me sale, a ver si resulta. Si yo veo que no me está resultando, alegaría el error de derecho y entonces me eximiría responsabilidad. Y eso es lo que no quiere el juez, la justicia, el derecho, no quiere. Entonces, en materia contractual, obviamente, la ignorancia de la ley es en todos los sentidos, en materia penal, en materia fiscal, en cualquiera de los derechos, el error de derecho no exime de cumplir las obligaciones o exime de responsabilidad frente a eso. Para el caso a mí me gustaría que ustedes leyeran estos artículos, son pequeñitos, ¿vale? Ay, vamos a hacer una cosa. A ver si es que no. Dame un segundo. Estoy maquinando algo. Qué miedo, profesor. No. Ustedes se portan bien, yo soy bueno. Créanme, chicos. Cuando ustedes participan en clase, cuando ustedes colaboran, cuando yo veo que ustedes
les interesa la materia, créame que las cosas cambian, pero cuando hay desinterés, hombre, eso no se come con nada. Déjeme ver una cosa aquí. Sí era esa sentencia. Entonces, chicos, yo les pido que por favor descarguen esta lectura. Este artículo es pequeñito, la verdad. El error de derecho en Colombia, una afrenta contra la autonomía privada. ¿Por qué es que me interesa que ustedes lean estas dos escritos? Porque este señor, Nicolás Lozada, hizo un artículo sobre el error de derecho en la autonomía privada, así como lo dice su artículo. Y una vez terminó de hacer ese artículo, mentiras. Este señor, Nicolás, demandó la inconstitucionalidad de una norma del Código Civil, en donde él alegaba que el error de derecho no tenía que por qué invalidarse en los procesos contractuales. Entonces, él interpuso la acción y pues las voy a adelantar. La Corte Constitucional le dijo, no, usted no tiene argumentos, y después, con base en eso, hizo este artículo pequeñito. Entonces, sería más interesante que primero lean primero el artículo y luego la sentencia, ¿sí? Para que miren cómo es que se entiende el error de derecho aquí en Colombia, ¿vale? Para que lo explique. La sentencia no es muy larga, creo que no. Y mire, con decirles que no les voy a poner el análisis jurisprudencial. Espere, a ver más o menos de cuántas páginas es. Ah, no me dice. Ya les digo. Es de 20 páginas. Mire, una sentencia de la Corte Constitucional pequeñita, 20 páginas. Entonces, y el escrito también es cortico, entonces me gustaría que complementaran esa información que están recibiendo con esas dos lecturas, ¿vale? Para que la tengan mucho más claro frente a esa circunstancia. Por favor. Doctor, ¿puede cargar el artículo en Canvas? Ya no sé si yo lo tengo ahí. Bueno, lo voy a buscar. A ver si lo tengo ahí de una vez, porque si no después se me olvida y se los paso por aquí. Dame un segundo. Yo sé que yo descargué ese artículo. Ah, mira, aquí tengo la sentencia. Aquí tengo la sentencia, entonces les voy a ahorrar esa búsqueda. ¿Dónde la puedo cargar aquí? Yo sé que la puedo cargar aquí en el chat. No me deja cargar. Bueno, esa sentencia es fácil. Y ya miro si... Yo pasé los archivos al grupo de quien me interesa descargar. Ah, ¿ya pudiste descargar también la lectura? Sí, doctor, la lectura y la sentencia. Ah, súper. Pensé que, aunque es difícil, pero pensé que la habían quitado de la página web, pero bueno, gracias, ustedes son muy amables. Vale, entonces ya la pueden descargar ahí al grupo para que la lean. Bueno, es así que bajo ese entendido, el Código Civil solamente reconoce una efectividad y una posible consecuencias a los casos en que taxativamente están contemplados en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente le da validez a lo que dice el código. Solamente en esos casos que dice el código es que se puede alegar un error. Y en esos casos son los que se consideran errores esenciales. A mí me gustaría que ustedes de pronto buscaran qué es el error esencial. Así se dice. No lo van a encontrar en materia de derecho privado civil, sino lo van a encontrar esa definición en materia de derecho mercantil.
pero es también acogida por la jurisdicción civil. ¿Qué significa eso? El error esencial es aquel error tan grande, tan evidente, tan importante, que genera un vicio. Entonces, no cualquier error genera un vicio. Hay errores que pueden ser subsanables o que pueden ser pasados de por alto por los contratistas. Entonces, no se les olvide, para que se dé un incumplimiento o para que se pueda dar por terminado el contrato, el error debe ser esencial. Pero no solamente que afecte el contrato, sino que afecte también a los contratantes. Esa es una de las condiciones muy importantes frente a los errores. En otras palabras, cualquier error no da lugar a la nulidad del contrato o a la terminación, porque es un error tolerado. Tolerado tanto por los contratantes como por la sociedad. ¿Qué significa esto sobre el error esencial para que se vayan dando una idea? Que ese error, si el agente que pues tiene que soportar ese error lo hubiese conocido en su propia lógica y en su propio conocimiento, y utilicemos otra vez la palabra, en su propia sagacidad, obviamente no habría contratado. Es decir, se habría abstenido de realizar ese negocio jurídico si hubiese corregido ese error, porque sabría que estaba incurriendo en una falta a la norma civil. Ahora bien, contrario o en el otro extremo está el error no esencial. Este error eventualmente se contiene en el contrato, ¿sí? Y puede generar algunas demoras en la ejecución del contrato, pero no es tan importante que afecte el contrato. Es decir, eventualmente este error no esencial lo que genera son tropiezos en la ejecución del contrato, pero no afecta en sí la terminación del contrato. Este error no esencial obviamente da lugar también habrá lugar a algunas indemnizaciones, no tan graves como en el error esencial, pero como también podría ser que no dé lugar a ningún tipo de daño. Entonces, en materia contractual, y no se les olvide esto jamás, muchachos, en materia contractual, cuando yo suscribo un negocio jurídico es para ejecutarlo, para cumplirlo. Incluso el juez, en últimas, va a buscar la conservación del negocio jurídico. ¿Sí? Porque es que, si bien es cierto, se presentaron dificultades durante la ejecución, la voluntad de los contratantes era llevar a feliz término ese negocio, pero que se presentaron ciertas circunstancias que no nos llevaron allá. Es decir, la jurídico es su terminación anticipada o buscar que las cosas vuelvan a su estado anterior. Lo correcto en un negocio jurídico es que se cumpla, que tenga efectos. Y por eso es que buscan tanto los extremos negociales como el juez que se cumpla. Por eso es que la norma civil, cuando hay un incumplimiento contractual, dice la norma civil, que está al arbitrio del contratante cumplido, que el incumplido cumpla su obligación, o sea, le da primera la disposición al contratante. Hombre, señor contratante, sí, yo sé que usted está molesto con su otro extremo porque le incumplió, pero es que a veces le sale más perjudicial a usted que yo lo sancione con el incumplimiento a que cumpla. Y además es que voy a darle un premio por esa situación porque conserve el negocio. Lo vaya a indemnizar. Es decir, usted puede apremiar a que el otro extremo cumpla su contrato con la indemnización de perjuicios. O, en última, si usted de verdad considera que eso está muy grave, que ya no puede hacer nada, que las relaciones con ese era que se termine su contrato, pero con restitución de las compensaciones que haya lugar, y si hubo un perjuicio, también lo indemnizo. Porque es que usted tampoco se puede enriquecer a costa del otro. Es decir, si usted fue el contratante cumplido, recibió ciertas prestaciones y ahora porque el otro incumplió, usted va a pedir la terminación del contrato, pues es que usted también tiene que devolver parte de ese cumplimiento que le hizo.
Y como no lo puede devolver, entonces lo compensa. Es decir, la indemnización va a terminar de ser de menor costo porque es que usted ya recibió algo. Entonces, pero los jueces civiles tienen que entender que no cualquier incumplimiento, es que él me incumplió entonces porque no me entregó la fecha que era, yo doy por terminado el contrato. No, tampoco. Hay situaciones en que sí se daría porque de pronto existen ciertas obligaciones del contratante cumplido que tenía que cumplir y debido a ese incumplimiento las incumplió, pero hay otras circunstancias en que no pasó nada. Simplemente fue un cumplimiento tardío, un cumplimiento defectuoso del negocio jurídico que en última no llegó a ninguna consecuencia. Entonces, el juez civil y ustedes como abogados contractualistas, si llegan a desarrollarse en este campo del derecho, cuando llegue su cliente no puede decirles que vamos a terminar el contrato. Ustedes le tienen que decir, venga, analicémoslo. Porque es que si yo solicito solo la terminación, a usted primero el proceso se demora mucho. Segundo, usted tiene que pagarme a mí, entonces son más gastos. Tercero, para usted es más beneficioso que su cliente le cumpla, así sea premiado, es decir, así sea forzado, porque usted va a tener de todas maneras una ganancia. Y finalmente, vamos a pedir una indemnización por esos perjuicios. Entonces, analícelo. No, yo quiero que lo sancionen. Bueno, pues yo le dije que hiciéramos eso, pero si usted me deja con esa constancia de que usted lo que quiere es terminar por castigarlo, bueno, es diferente. La mentalidad del abogado contractualista es muy diferente del abogado laboralista, del abogado penalista, en donde queremos es el castigo al otro extremo. Queremos castigar al otro extremo porque infringió la ley. El abogado contractualista, desde el momento en que suscribe el negocio jurídico, en que se sienta a redactar el contrato, lo que va a buscar es evitar el pleito. Un buen abogado contractualista es el que evita que su cliente entre en pleitos judiciales. Yo les digo siempre a mis estudiantes, nosotros no tenemos esa posibilidad de ver a la futuro qué es lo que puede pasar con la ejecución de un contrato, pero sí podemos prever dentro de lo lógico qué situaciones se pueden presentar y cómo las podemos resolver sin acudir a un juez. Y es que eso lo permite el Código Civil. Hombre, arreglen sus diferencias primero ustedes por su bienestar, que después si no las pueden arreglar, yo sí trato de mediar con ustedes. Dígame, Juan José. En ese caso de los abogados que están en el tema de los contratos y eso, yo considero que una de las causas por la cual no es bueno, por decirlo así, llegar hasta una audiencia es porque es someter la decisión y la voluntad a otra parte. Es decir, hay que someterse entonces a la decisión de un juez y no de pronto a las pretensiones que originariamente están llevando este proceso. Por eso es que lo que yo le entiendo a usted que antes de ir a juicio, antes de ir a someterse a la decisión de otro ente, es mejor llegar a una conciliación con las pretensiones establecidas por el propio personal. Exactamente, sí, eso es básicamente. Yo, digamos que en materia contractual a mí me gusta mucho la mediación, es por eso, ¿sí? Porque lo que busco es proteger los intereses de mi cliente. En otras materias, sí, la verdad, la conciliación no es de mi agrado, digamos, en materia laboral no me gusta porque los empresarios quieren hacer renunciar derechos a los trabajadores y eso sí no es así. Pero en materia contractual, como yo busco es el bienestar de mis clientes, yo lo que busco es, hombre, lleguemos a un acuerdo. Si ya no podemos llevar un acuerdo, entonces vamos al juez a que nos dirima este desacuerdo. Pero hay una circunstancia, y lo vamos a entender más o menos en 2 o 3 temas, en los cuales el juez tampoco es que está totalmente a su intención. El juez, como intérprete del contrato, él tiene unas reglas, se llaman reglas de interpretación contractual, en las que él tiene que buscar en últimas es esa voluntad contractual. Más allá que esa intención en la demanda, sino lo que busca es esa voluntad contractual. Y eso lo vamos a entender más adelante. Bueno,
Para terminar ahí, para terminar ese asunto, vamos a empezar a entender cuál es ese error esencial y ese error no esencial, ¿sí? Para diferenciarlos. ¿Qué realmente puede afectar el negocio jurídico y cuál otros, pues la verdad son tan insignificantes que así existan dentro del negocio, son tolerados, tanto tolerados por los contratantes como tolerados por la sociedad. Acordémonos que el contrato tiene un tinte social, por eso les hice leer esa lectura del alcance social y económico del contrato, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos sociales y económicos del contrato? Es que, chicos, entiéndalo, todos los días ustedes están realizando negocios jurídicos. Por eso es que se explica que el negocio jurídico es la fuente principal de las obligaciones. Porque es que todos los días ustedes se están obligando con algo, ¿vale? Ahora bien, frente a esa circunstancia, ustedes tienen que entender cuál es el error dirimente y el error indiferente. El error dirimente es ese que efectivamente afecta realmente el negocio jurídico, pero se conoce simplemente como el error, el simple error. Pues cuando hablemos del error estamos hablando de esa falencia, ese vicio que puede afectar al negocio jurídico. Y vamos a mirar en qué casos se da ese error dirimente. ¿Vale? ¿Qué significa el error dirimente? Son aquellas actuaciones o situaciones particulares que se dan dentro del negocio jurídico que lo afectan de una manera mucho más importante que otras circunstancias. Y estos errores recaen tanto en las cosas como en las personas como en el mismo negocio jurídico. Entonces, lo vamos a empezar a clasificar y lo vamos a entender para que ustedes sepan en qué momento ustedes pueden incurrir en un error en el momento en que estén suscribiendo o realizando un negocio jurídico. ¿Qué quiere? Yo le digo realizando es porque muy seguramente ustedes los van a contratar para que redacte un contrato. Entonces, doctor, por favor, es que yo voy a hacer este negocio en donde voy a vender zapatos y con tal persona, entonces necesito que me ayude a hacer un contrato. Entonces usted tiene que ser muy diligente como abogado, vuelvo y le digo, no solamente coger, descargar un formato que hay muchísimos ejemplos en internet. Un ejemplo de cuáles son los tipos de contrato de acuerdo a que se le ajuste a usted, dependiendo. Entonces en este sería un suministro, contrato de suministro mercantil. Entonces usted lo ajusta. Pero no solamente cambiar nombre, sino atender a las necesidades de su cliente para efectivamente no cometer un error. El primer error que les voy a presentar a ustedes es el contenido en el artículo, en el inciso primero del artículo 1510, que nos habla sobre el error acerca de la naturaleza del acto o del negocio. Ahorita con más detalle los vamos a mirar, vamos a discriminar uno a uno para que los entendamos. Y los vamos a leer en el Código Civil. Ya les he dicho, por favor, busquen códigos civiles que estén actualizados, por lo menos del año pasado, porque los anteriores están, desde el año 2019 para atrás, están desactualizados. Segundo tipo de error dirimente, es decir, que afecta realmente el negocio jurídico. Cuando recae sobre la identidad de la cosa específica en la que se trata el negocio jurídico. Entonces, el primero es la naturaleza del acto, el segundo es sobre la cosa que se está negociando, el tercero que recae sobre la esencia de dicha cosa. Entonces, una cosa es el error sobre la cosa y otro es el error sobre la esencia de la cosa. O sea, ¿de qué está conformado esa cosa que estamos negociando? El tercero, sobre aquellas calidades accidentales de la cosa. Pues aquellas situaciones adicionales a una cosa que pueden afectar el error por una mala interpretación del negocio. Uno de los errores que más suceden en la vida cotidiana es el error sobre las personas. Es decir, yo me confundo sobre la persona con la que estoy contratando. Un ejemplo, pues que ya no se da aquí en Colombia, pero se daba en mucho tiempo atrás. No estoy diciendo que ya no, o sea, no se da con la misma frecuencia de tiempo atrás, porque ahorita existen muchos mecanismos para verificar eso. El error de la persona se daba mucho en los matrimonios.
Yo creía casarme con una persona y terminaba siendo otra, pero no estoy hablando en la forma de su comportamiento, ¿no? Ah, es que yo pensé que usted era buena gente y que no era borracho y terminó siendo un borracho. No, ese error no. Error frente a la identidad de la persona. Yo creía que usted tenía ciertas características y no las tenía. Y me equivoqué y con usted no era el que debía contratar o con el que quería contratar. Entonces, ese es uno de los errores que se presentan. Y un error en general, es decir, sobre la causa, lo que motiva el móvil por el cual yo realicé este negocio jurídico. Entonces, los errores están tipificados o están establecidos desde el artículo 1510 hasta el 1524, hay repartidos en varios artículos. Entonces, vamos a entender cada uno de estos errores para que lo podamos comprender de manera más fácil. Yo creo que solamente vamos a alcanzar a hablar sobre el error acerca de la naturaleza del negocio jurídico. Bueno, ¿quién me ayuda con el artículo 1510? Artículo 1510. Error de hecho sobre la especie del acto o el objeto. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese el empréstito y la otra donación. Hasta ahí. Otra vez el ejemplo, léalo por favor. Como si bueno, lo voy a leer. Como si una de las partes ¿Cómo, doctor? Disculpe. No, tranquilo, que otra vez para resaltar. Es que en este 1510 hay dos tipos de errores y entonces lo tenemos que dividir para que lo entendamos bien. La primera parte de este artículo 1510 nos dice el error recae sobre la especie de acto o contrato, sobre la especie del contrato. Y nos da un ejemplo, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación. ¿Cuál es el empréstito? ¿Cuál es el contrato de empréstito? Incluso ustedes aquí pueden entender. El empréstito es diferente a la donación. ¿Cuál es el contrato de donación? ¿En qué se refiere el contrato de donación? Donar algo, dar algo. Sí, pero no me utilice la misma palabra para responder. ¿Qué es donar? Es ceder a título gratuito. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué es donar? O sea, utilice las palabras normales. Cuando usted... Ceder a título gratuito y en el empréstito es cuando se recibe un préstamo. Exacto. Entonces, la donación es un regalo. El empréstito es un préstamo. ¿Listo? Entonces, sí, o sea, no utilicemos palabras que no, o sea, cuando lo lógico es lógico, utilicemos las palabras que corresponden. Entonces, cuando el error recae sobre la especie del contrato, cuando yo creo que estoy prestando o cuando la otra persona cree que estoy regalando. ¿Vieron? La esencia del contrato. Yo creo que le estoy prestando a Mauricio una plata, pero él cree en su consciente. Hola. Soy yo, ya no escucho el profesor. No se escucha, le fue la conexión. Y ya iba a decir, "Niente, este wifi está grave". Ya me salvé porque venía yo con la pregunta.
El profesor no te salva a nadie. Se le fue la luz. Sí, iba a decir. Voy a preguntar dónde vive, porque hay unos barrios donde se fue la luz hoy. Pero ya va a entrar para terminar la clase. Entonces, Elizabeth, no hiciste un trabajo esta clase. Sí, Elizabeth tiene que hacernos el milagro hoy también, ¿no? La vi mal. Como, estoy conectado por el celular, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Para terminar este tema, ¿sí me está? Profe, no se le escucha bien. ¿Y ahí sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ahí, Sí, espérenme un sí. segundo entonces. Solo arreglamos. Un momento. Aló. ¿Ya? ¿Me están oyendo? Sí, profesor. Sí, Ok. Bueno, todo listo. Bueno, vamos a terminar ahí el tema, recordando, bueno, aclarando lo que se estaba diciendo. Entonces, el primer tipo de error es el error que recae sobre la especie del contrato. Yo les estaba diciendo, y el ejemplo lo trae aquí. Yo estoy creyendo que estoy prestando un dinero. Cuando yo creo que estoy prestando un dinero, lo que busco es que ese dinero retorne a mí, eventualmente con unos intereses, con un acrecimiento en ese valor. Pero muchas veces se cree que lo que se está es donando, es decir, regalando. Entonces la persona que recibe el dinero, a la que se le transmite el dominio, pues en su cabeza está que nunca va a tener que reintegrarlo. Entonces pasa el tiempo y esta persona, oiga, ¿cómo así? ¿Usted cuánto tiempo ha pasado y no me ha devuelto la plata? Y yo, ¿cuál plata? Pues sencilla, la que le presté. Usted me prestó plata, luego no fue regalada. No, yo se la presté. Y yo, no, aquí lo siento, pero es que yo pensé que usted me la había regalado. Ese es uno de los ejemplos que se da a veces, pero también se puede dar en todos los tipos de negocios jurídicos, en donde eventualmente las personas confunden el tipo de negocio jurídico que se va a celebrar. Esto sucede también en los contratos de compraventas y arrendamientos, el que cree que está vendiendo y el que cree que está arrendando. Entonces, de pronto por información que no es clara en el momento del ofrecimiento de la cosa, quien ofrece está negociando un predio por un predio por un valor y el otro está creyendo es que se lo estás tomando en un arriendo y solamente tiene que pagar unos cánones de arrendamiento. Este error es dirimente en el qué sentido, en que altera la intención real de los contratantes. Porque en el momento en que se celebre o se quiera celebrar el negocio jurídico, este negocio no va a concluir. Y si se celebró, va a traer consecuencias que los contratantes no esperaron. Entonces, la persona quería era arrendar y el otro quería vender. ¿Sí? Entonces, eso sí también se presenta en circunstancias en donde la falta de sagacidad y la falta de habilidad de los negociantes se presentan, o a veces por la mediación de terceros cuando no tienen claro lo que se está haciendo. Entonces, en el momento de suscribir el contrato, yo puse en venta mi casa y por fin alguien me dice, venga, es que le tengo el cliente. Entonces, en mi cabeza está es que me van a comprar la casa. Entonces yo genero ciertas expectativas y yo ya estoy listo para suscribir el negocio jurídico. Cuando llego allá al día de suscribir el documento y eventualmente en la parte superior llega el otro y dice, bueno, aquí le traigo el primer canon de arrendamiento. O mire, aquí le entrego la plata. En mi creer estoy pensando que me está dando
la cuota o las arras. Es decir, esa cuota inicial para amarrar el negocio jurídico. Entonces yo dije, listos, como son arras, en el momento en que me entregue la totalidad del dinero, pues le hago la transferencia del dominio a través de escritura pública y que vaya y lo registre en la oficina de instrumentos públicos. Y la persona que lo entrega está pensando que es que está entregando un canon de arrendamiento. Entonces él le dice, bueno, pero déjeme tomar posesión ya del inmueble. Y en nuestra ignorancia, digo, listo, ya que hay un documento firmado, vaya a vivir allá. Cuando llega el siguiente mes, yo muy responsable voy a pagar el segundo canon, y le digo, mire señor, aquí está el segundo canon, o tome la plata, le voy a consignar. Yo digo, bueno, ya me está pagando la segunda cuota del negocio. Cuando en algún momento yo le hago exigible el valor total, o empiezo a sospechar, oiga, ¿cómo así que este tipo me está pagando mes a mes un dinero? Si yo se lo estoy vendiendo, es decir, yo no puedo tener ese dinero así a la mano, sino tiene que ser el dinero completo porque yo necesito comprar otra casa y lo requiero. Oiga, señor, ¿usted por qué me está pagando por cuotas mi casa si yo se la vendí? Y el otro dice, ¿cómo así que me la vendió si yo se la estoy tomando en arriendo? No es una venta, no es un arrendamiento. Entonces, esos son los errores que eventualmente son dirimentes porque acaban el negocio jurídico, por esa deficiencia en el conocimiento real, en la esencia del negocio jurídico. Pero son errores que pueden ser subsanables. ¿En qué sentido? En que ratificar el negocio jurídico puede dar lugar a que se modifique, pero eso es en la práctica, pero en la realidad, lo que sucede es que yo tengo que terminar ese negocio jurídico para concluir el que realmente es, porque de pronto la persona está diciendo, no señor, yo no tengo plata para comprar la casa, y el otro, lo siento, pero es que mi intención es venderla, no arrendarla, entonces devuélvame el inmueble y váyase. Y el otro dice, no señor, el contrato es por lo menos un año, entonces entran en ese conflicto. Y en esos casos es donde el juez entra a mediar. Obviamente a la hora que termine el pleito, ya han pasado 3 y 4 años de arrendamiento, entonces se generan dificultades frente al contrato. Entonces, lo más viable en estos casos, y eso sí ya es por sugerencia cuando pase esto, usted puede acudir al juez, vaya, solicite la terminación del contrato y que existe un error sobre la esencia del negocio jurídico. Se demora 3 años, son 3 años en donde la persona que está habitando el inmueble termina viviendo casi gratis. Entonces es más fácil diciendo, bueno, está bien, hagamos una cosa, ratifiquemos el negocio, pero no lo ratifiquemos en cuestión de venta, sino en cuestión de arrendamiento, o a menos que el otro quiera comprar, ¿no? Y ahí sí empiezan a establecer. Pero tendrían que, si hacen un arrendamiento, pues es ajustar el negocio jurídico, ajustar el negocio jurídico y establecer un plazo. Entonces es mucho más fácil que usted diga, listo, mantengamos el contrato de arrendamiento a 12 meses. Usted ya lleva 2, tenemos 10 meses sin necesidad de prorrogar. Entonces yo puedo solicitar la no prórroga al final del contrato. Me sale mucho más rápido que irme a un pleito judicial, a un desalojo incluso, en donde me desalojan, pero termino viviendo gratis. Entonces, ustedes tienen que analizar esas circunstancias. Pero ese es el ejemplo más interesante, o de los tantos ejemplos interesantes que existen sobre el error de la esencia del negocio jurídico. Cuando yo creo que estoy celebrando un negocio jurídico y la otra persona está celebrando otro, y se genera ese vicio, que en muchos de los puede ser dirimente, es decir, ser tan puede a los extremos en su patrimonio que es necesario tener. Listo, chicos. Entonces, dejémosla. De todas maneras, no nos alcanza para la siguiente clase. Me gustaría que empezaran a leer. Primero que leyeran esas 2 lecturas. Son pequeñitas. Ustedes, si se ponen juiciosos, la leen muy fácilmente. Y me gustaría que me hicieran como una exposición pequeñita o sus apreciaciones sobre esas 2 lecturas, ¿vale? A ver qué les parece. Bueno. Y si tienen algunas falencias en la interpretación de esas, pues nos las hacen saber, para nosotros entre todos las resolvemos. Y que vayan leyendo la parte segunda de ese artículo 1502, que se refiere ya no al negocio jurídico, ya no al error que recae sobre el negocio jurídico, sino a la cosa que es objeto del negocio jurídico.
¿Vale, chicos? Bueno, profe. Listo. Gracias. Disculpe.